Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave. Hoy día está Santiago Escobar. Todo el mostrador es Santiago Escobar. Estamos solos, Fernando. Solos. ¿Ah? Pero está bien, porque así vamos a conversar algunos temas de los que nos gustan también. De lo que nos gusta. A ver, tú estabas conversando recién sobre algo que era bien interesante, porque a uno ya casi se lo ha olvidado porque no había tanta información como al principio, de que hay una acusación constitucional ad portas. Mañana se ve en la sala contra la ministra de Educación, Marcela Cubillo. Y cada vez que ha habido esto, Chago, cada vez que ha habido en el pasado, llegado a este momento, es como esas películas antiguas de vaqueros, ¿te acuerdas? En algún momento dado tenía que el jovencito con el malo juntarse en medio de la calle y generar un duelo, y uno de los dos seguía en la película. Así es. El OK Corral. El OK Corral, claro. El OK Corral de John Wayne. Claro. Y por lo tanto, aquí es una demostración de fuerza, sin duda. Eso. Por cierto, hay argumentos, hay un montón de cosas por lado y lado, pero también esta es una demostración de fuerza donde tú te juegas un buen porcentaje de tu capital político en tratar de generar una situación que sea cualitativamente distinta en términos políticos, si es que, por ejemplo, pensando en la oposición, si es que se aprueba la acusación constitucional, se obtienen beneficios de unidad, a propósito, en fin. Pero si es que se pierde, las condiciones también son como las de una suerte de remolino al interior que puede incluso fragmentar más todavía la oposición. Mira, yo creo que el curso de la acusación constitucional ha ido de aspectos técnicos, de mérito, en fin, a ponerse en un punto que el fin de semana estaba en boca de todos, que era: esto es ideológico, esto es doctrinario desde el punto de vista de oposición y gobierno. Y se hizo el recuerdo de las anteriores acusaciones constitucionales, porque curiosamente la mayor parte de los conflictos durante todos estos años, no solamente durante los gobiernos de Piñera, sino durante todos los años, han girado en torno a el manejo de la educación. Yo recordaba aquí la frase esa famosa de Schiffelbein, de que había que ponerle candado al Ministerio de Educación y meterle bomba, borrar todo y empezar de nuevo. Sí. ¿Ya? Ernesto Schiffelbein, que era un hombre que tenía mucha experiencia, en fin, qué sé yo, fue traído para solucionar. Eso en el gobierno del presidente Eduardo Frei, ¿no? El presidente Eduardo Frei. Entonces, lo que yo digo es que hay una acumulación de temas que son del pasado, pero que llevan inevitablemente a momentos políticos que son cruciales para los gobiernos. Lo fue en su momento para Bachelet, lo fue en su momento en el primer gobierno para Piñera también con Harald Bayer, ¿no? Y ahora, de alguna manera, otra vez vuelve a ponerse en que el mérito de la falta de consenso político-técnico sobre la educación queda al lado, y lo que queda encima, la nata de la leche, es precisamente, ¿no es cierto?, la supervivencia o el valor o la fuerza política de las coaliciones. Ya no importa tanto qué es efectivamente el mérito de esto, como cuántos tipos se desplazan, cómo vienen las posiciones, quién vota y quién no vota, y dónde va a estar el gallito, si el gallito va a estar. Y la sensación o la concesión que le va a hacer el gobierno, la oposición al gobierno va a ser en la acusación constitucional, que yo cada vez la veo más difícil, y no en las 40 horas o al revés. Si en el trámite normal para una salida del gobierno en materia digamos, de la agenda, de su agenda legislativa, que es compleja, se cae Cubillo.
Yo creo que hay mérito, lo dije aquí. Yo creo que es feo que un ministro de Educación en algún momento, sobre 2 puntos, que son los que han estado más, han sido más despreciados incluso por los constitucionalistas de nuestro país, porque nos hemos acostumbrado a las cosas fácticas y no al manejo de valores republicanos en la gestión de las instituciones. Los 2 primeros asuntos que eran la tergiversación, porque fue una tergiversación la que la ministra hizo sobre la ley en cuanto a la relación entre padres y el director. Y los colegios. Sí, ¿no? ¿Ya? Diciendo que no podían ni siquiera pedir una entrevista, digamos. Cuando eso no es verdad. Y segundo, el uso no autorizado que hace de bases de ciudadanos que tienen propósito educacional también, pero no para expresar o divulgar como publicidad una mentira. Yo digo esto parece poco, se ha hablado de derecho de opinión. Oye, los ministros no tienen derecho de opinión, o sea, tienen derecho de opinión, pero en el ejercicio de su cargo, primero no pueden tergiversar las normas que les son imperativas. Y en segundo lugar, no pueden usar de manera ilegal aquellos elementos que son también imperativos desde el punto de vista del propósito con el cual fueron creados, como la base de datos que la ministra usó. Pero analizando un artículo del diario El Mostrador hoy día, muy bueno, una nota tal vez un poco larga y densa de Macarena Segovia sobre la ejecución presupuestaria, que es el tercer tema para la creación de los servicios escolares, estos servicios de educación pública, ¿no? Estos que agrupan y que reemplazan el proceso de municipalización. Uno se da cuenta que la ejecución presupuestaria, que nunca trabajamos la ejecución presupuestaria, que tiene 2 verdades que son inevitables. La primera es que el Estado reparte intereses y reparte cosas a través del presupuesto. Primero, los presupuestos son el principal instrumento político de los Estados, ¿ya? Para actuar. Y segundo, que la ejecución presupuestaria, que es obligatoria porque tenemos un presupuesto de año en año, y si tú no ejecutas, la plata la pierdes. La ejecución presupuestaria para poner en funcionamiento las leyes y este servicio de desmunicipalización, ¿ya? Que fue el gran legado de la dictadura, pues si la dictadura dejó, los gobiernos militares dejaron instalada la municipalización como el gran elemento a partir del cual el impulso entre las familias y el Estado y las asociaciones, en fin. Bueno, termino brevemente con esto. Uno se da cuenta que incluso hay los argumentos de rechazo a la ejecución presupuestaria tienen que ver con motivos políticos. Están haciendo un descreme, están limpiando de operadores políticos. Y nosotros sabemos que eso no tiene sentido técnico. Tiene sentido técnico mejorar o elevar la capacidad de administración de los municipios, etcétera, a través de estos servicios locales. Pero la verdad es que los han rechazado fundamentalmente porque implican una pérdida de control. No solamente para el gobierno, lo tengo que decir, también para la antigua concertación, porque lo que se ha movido en torno a la educación, con los dineros que mueve la educación, con los servicios que tiene la educación, han servido para un barrido y un fregado. La deuda histórica es producto de una mala administración, no porque faltara plata, sino porque los alcaldes se gastaron la plata en muchas otras cosas. La jornada escolar completa agregó muchos, pero muchos recursos, ¿no es cierto?, a la administración de la educación, que se transformaron en obras de infraestructura, colegios que crecieron, etcétera, pero que no se manifestaron en mejoras educativas. Entonces yo tengo la sensación, Fernando, de que lamentablemente una vez más, pese a todos estos problemas, donde debiera haber realmente un gran consenso interelite de que estamos con una educación del siglo XIX para el siglo XXI, sí, ¿ya? Va a terminar de nuevo en una medición. Y alguien ahí del Tribunal Constitucional, un viejo político que llegó al Tribunal Constitucional, y a propósito de un tema que veía el Tribunal Constitucional, me dijo: a los gobiernos
y eso vale para todos los políticos, los gobiernos, alguna vez hay que decirles que no, y darles una gran derrota para que la cosa pueda seguir funcionando. Y para que la cosa pueda seguir funcionando, la verdad es que tiene más probabilidades, yo creo, en estos momentos de sacar el gobierno, de sacar, de arreglar la ley de las 40 horas, que me parece un exceso populista, de salvar a Cubillo. Yo la veo difícil, la veo bien difícil, porque se le va la vida a la oposición. Sí, pero la oposición, tú sabes que en una acusación constitucional, a la corta o a la larga, todo termina en cuántos votos hay. Sí, pues. Eso, y por lo tanto, el descreme. ¿Ah? Esto es cuántos votos hay, y en el caso de Yana Proboste estaban los votos para destituirla, en el caso de Harald Bayer estaban los votos para sustituirlo, y en el caso de Marcela Cubillo no está tan claro si están los votos o no están los votos. Lo que está claro es que hay un escenario, hay una mise en scène que se viene hoy, o mañana, perdón, y la diferencia entre que salga o no salga destituida o acusada constitucionalmente del Congreso puede ser la diferencia entre que le llegue un envión de entusiasmo al gobierno o eventualmente le llegue ese envión de entusiasmo a una renovada unidad de la oposición, que no se sabe exactamente quién va a llegar. Lo que yo percibí el fin de semana es que hay mucha gente, esto parece una monarquía constitucional, entonces probándose traje, y entonces de candidatos presidenciales. Y entonces yo de verdad pienso que lo de Cubillo juega la relación política grande, institucional del país. Y las otras cosas son escaramuzas sectoriales. Hoy día lo de Cubillo pasó, lamentablemente, porque yo digo, porque es un problema grave lo de la educación como sector, pero es donde los gobiernos democráticos han tenido tienen las mayores dificultades, la deuda histórica, en fin, hay una serie de cosas, ahí el atraso a los profesores, los colegios, en fin, la administración de eso es uno de los principales problemas políticos que tenemos en la modernización y en llevar adelante el país. Sin embargo, va a terminar en esto que tú señalas, ¿cuántos votos tenemos? Sí. Y en ese cuántos votos tenemos, la pregunta es, ¿qué gano yo haciendo ganar al gobierno? La señal política va a ser muy potente. ¿Qué gano yo, oposición, si le doy mi votito al gobierno? O sea, si es que votas en contra de la acusación constitucional. En contra de la acusación constitucional. Al revés, ¿qué gano yo, oposición, si le hago sentir al gobierno el peso de su minoría en el Congreso? Bueno, eso ha sido así cada vez que ha habido una acusación constitucional. Lo que pasa es que no hay caudillos hoy día en el Congreso que aglutinen esto, y entonces está fraccionado en partidos. Pero yo creo que los que andan dudando, bueno, yo creo que hay radicales que van a votar en contra de la acusación constitucional, pero yo creo que hay mucha gente que está pensando en que la acusación constitucional ayuda a reconstituir un poco el equipo político de la moneda. Se va a llevar por delante a Salaverry. Que vamos a conversar. Que es la distribución de lucas para las próximas elecciones. Sí, es que ahí hay un punto bien interesante, porque uno de pronto se pregunta, a ver, pero ¿por qué hay tanto énfasis en la figura del subsecretario de Desarrollo Regional? Bueno, no solamente porque este es un episodio que está lleno de confusiones y lleno de marañas, y por lo tanto no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Pero ha habido otras situaciones que han pasado funcionarios públicos de distintos gobiernos entreverados con carabineros, le han pasado multas, ha habido toda una... Pero cuando le toca a un personaje tan clave como el subsecretario de Desarrollo Regional, que es quien literalmente administra las platas para todas las regiones, provenientes desde el Estado y provenientes desde Santiago, y sobre todo que administra esas platas en época electoral, es
probablemente el cargo más importante o uno de los más importantes después del ministro de Interior que debe existir. Y con los gobiernos regionales. Y entonces, para terminar un poco el tema y vincularlos, ¿no? Porque la política es así, la política funciona, tú apretas un botón y te salta un botón verde y te salta un rojo en otra parte. O sea, porque es sistémica y sobre todo en el nivel de la moneda. Cubillos está dentro de la moneda, no está fuera, no es sectorial. Cubillos hoy día está dentro de la moneda. Y Salaverry también está dentro de la moneda. Y entonces, apretando por cualquier lado, ¿no es cierto?, tenemos un partido que está golpeado y que viene su presidenta de decir cualquier cosa. No es cualquier cosa. Dice que el Ministerio Público, los fiscales son el brazo armado de la izquierda chilena. La cantidad de fiscales que son de derecha deben estar sentirse particularmente por el fiscal Abbott. Pero partiendo por Abbott, sí. Pero lo que yo digo es lo siguiente, es decir, inevitablemente, errores no forzados, como quiera llamarse, los temas de fondo no se ven y los temas empieza a emerger el momento del enfrentamiento duro entre oposición y gobierno. El enfrentamiento duro entre oposición y gobierno en cualquier régimen presidencialista, en fin, son momentos electorales. Pero los momentos electorales no son el momento de la elección, sino son cuando se preparan las condiciones para que esto se exprese. Y entonces una de las condiciones básicas que tiene la oposición es ponerse de acuerdo entre ellas, en algo. Como el algo no es necesariamente una cosa programática, sino que es una cosa práctica, es demostrar que el adversario puede ser vencido, ¿no es cierto?, en determinadas condiciones, y que el poder que no se usa se dilapida. Entonces Cubillo está dentro de la moneda, ya ha salido el presidente a defenderle, ha salido Chadwick a defenderle, etcétera. La derrota no es Cubillo, ya Cubillo pasa a ser un dato de la causa, el golpe a la moneda derecho. Y luego eso va a generar, o sea, eso genera un cambio, y Salaverry, que es el hombre que maneja las platas, que va a ser muy importante para la elección regional. La elección regional empieza a tomar ritmo, y la elección, el momento de medir los votos y medir el estado de ánimo de la ciudadanía está a un año plazo. Entonces ya estamos entrando en un escenario que es el escenario final. O sea, a Piñera se le adelantó la salida. Le ha ido muy bien afuera, le ha ido estupendo afuera, pero ya todo el mundo se está probando el traje y todo el mundo está hablando de la elección presidencial. Y todo esto son escarceos previos. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Thiago Escobar. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Yo ahorré para conocer mi isla favorita. Yo ahorro para que cuando mis papás estén viejitos no les falte nada. Porque ahorrar para tus sueños no puede esperar, te presentamos Ir por Más de Caja Los Andes, un programa que te permite ahorrar en fondos mutuos desde 1,000 pesos. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI. Ir por Más es otra iniciativa de nuestro programa EFI, Empoderamiento Financiero. Caja Los Andes, más caja para ti.
Producto en colaboración con Fintual. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Para cerrar buenos negocios en el extranjero y para redactar buenas propuestas comerciales, debes hacerlo en inglés. Hoy es tiempo de usar los excedentes de capacitación que tiene tu empresa y así podrás generar más negocios. www.británico.cl. Estamos de vuelta en el Mostrador de la Clave, estamos con Santiago Escobar y yo estábamos conversando con Chago que yo, para ser franco, quedé muy impresionado con la columna del día domingo de Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y que es columnista del Mercurio. Y básicamente no por el contenido, si se quiere, intelectual de lo que planteaba Peña, sino por una situación que me parece curiosa proveniendo de un rector de una universidad. El establecer un ninguneo tan gigantesca hacia adolescentes diciendo no es razonable inclinarse ante una adolescente, mirar a estas adolescentes que probablemente llegan tal cual como Greta tiene 16 años, ella de tener alumnos de 17, 18 años que salen del colegio, llegan a él, y me imagino que debe gustarle a todo profesor, por lo menos a mí me gusta, que tengan opinión, que sobre todo la fundamenten con evidencia, que a cada ejemplo le pongan un respaldo de una determinada cosa, que si tienen que imputar a alguien, justifiquen aquella imputación. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista, si tú quieres, exclusivamente filosófico de la mise en scène, que el propio Peña haga una diferenciación intergeneracional entre los cabros que llegan ahora y que apuntan con el dedo a los viejos como nosotros, imputándoles cosas que nosotros no previmos o que no hicimos o que, sabiendo que eventualmente podían tener costo, no hubo nada que se hiciera para amortiguarlo hasta que llega el momento de hoy, que es la estricta verdad, para ser franco. Me sorprendió de un rector que va a recibir montones de personas de la edad de esta niñita o 1 o 2 años más entrando a la universidad y que no esperan que sus profesores los traten como si fuesen mascotas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, y creo que hay una doble inconsistencia en lo que plantea Carlos Peña. Primero, porque no estamos hablando... Él es un rector de una universidad, ¿no es cierto? Ha manifestado él mucha una adhesión, o se ha manifestado en contra de la acusación constitucional de Cubillos, que era lo que conversábamos al principio, y entonces ha hecho un informe en derecho pro bono. Está bien, pero eso forma parte de lo lógico. Y eso forma parte de eso, donde ya no me parecía que el rector de una universidad que tiene mucho trato con el Ministerio de Educación y todas las cosas, hiciera eso. Sí, parecía un conflicto de interés. A mí me parecía que tenía un olorcito a conflicto de interés. Pero luego, a continuación, hacer esto que hace con Greta Thunberg, que es lo mismo decir, mira, yo pertenezco al mundo de los zorros y tú al de los erizos. Yo converso con el poder, yo actúo de acuerdo a lo que... Y empieza, sin darse cuenta, se excede en sus citas y se enreda en sus citas y transforma a esta niña, ¿no? Que debiéramos, cualquiera quisiera tenerla en su sala de clase. Yo también he hecho clase alguna vez y me aburrí por la pasividad o por muchas cosas, ¿no es cierto?, de lo que veía en ella. Pero de repente... esta niña puede que efectivamente sea un erizo, pero el erizo tiene una elegancia, decía una escritora francesa que le recomiendo, la elegancia del erizo, que se lo recomiendo al rector Peña si es que no la ha leído. Esta niña, ¿no es cierto?, que a los 16 años, con una actitud, yo diría, muy consecuente, que es muy rara encontrarla en los jóvenes así, sin zigzaguear, sin titubear,
le hable al mundo, a los organismos internacionales y los increpe diciéndoles me han robado mi niñez, yo debiera estar volviendo de la escuela a mi casa. O sea, que reconociéndose como niña, les enrostre palabras vacías, sus discursos vacíos. No pueden hablar nada más que de crecimiento. No pueden hablar... Y entonces, que Carlos Peña, reputado como uno de los mejores columnistas del país, adopte esta actitud y la... Ahora, yo de verdad tenía la sensación de leerla, estaba haciendo mierda. Bueno, pero ¿qué objeto? Yo creo que Carlos Peña tiene derecho a tener la opinión que quiera tener sobre Greta, y si que él considera de que ella es una típica niñita a la cual le pusieron unas lucas o unas Barbies detrás para que ella haga todo lo que hace. Ok, si esa es su opinión, me parece que la exteriorice y la visibilice, me parece legítimo. Pero hay dos cosas que yo creo que Carlos Peña hace en esa columna que me parecen tremendamente impropias. Una de ellas es utilizar el genérico de la pugna intergeneracional como factor primordial para decir de que los jóvenes en lo que dicen están brutalmente equivocados. Esto es como la lógica de decir, mira, si tú no has consumido heroína no puedes hablar de la droga. Si tú no has chocado, curado, no entiendes entonces lo que significan las consecuencias del alcohol. Y si tú no has sido viejo, si tú no has pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, no puedes venir a enrostrarnos a nosotros todo lo que nosotros hemos hecho respecto del deterioro del planeta. Cuando hoy día Greta y cualquier niño o niña, mis hijos, que si lo quisieran hacer, tienen un bagaje tan gigantesco de evidencia puesto por adultos, además, a disposición de todo el mundo para que puedan decir, ¿saben qué? Esto que está pasando no solamente pasó hoy, viene pasándose mucho tiempo, se los advirtieron 15, 20, 30 veces y resulta que ahora que llegamos nosotros, cuando ya están las cosas tomando un cariz, pero para lo peor, y hay que tomar decisiones extremas, ustedes se hacen los cuchos y pretenden que uno se quede siguiendo los caminos de los papás. Y eso no corresponde. No corresponde. Además hay que recordarle, a Carlos Peña le gusta citar a los clásicos y todo lo demás. Hay que recordarle el Contra Uno, ¿no? El famoso ensayo de Etienne de la Boétie, que es anterior a los enciclopedistas franceses y que Montaigne consideraba a Etienne de la Boétie, que lo escribió cuando hay una discusión, perdón, si tenía 18 años o 24 cuando lo escribió, pero que es uno de los argumentos, ¿no? Es decir, del periodo previo al de los enciclopedistas, ¿no es cierto? Donde habla, pone en el contrapunto la voluntad de la mayoría por eso le llama el Contra Uno, frente al rey, frente a la monarquía, donde cuestiona los elementos de la monarquía absoluta, ¿no es cierto? Y pone sobre la mesa el debate de la voluntad de los colectivos. Tenía 18 años. Claro, en esa época la gente vivía menos, en fin, qué sé yo, pero tenía una educación más informal, tal vez tal como la que está llevando Greta en condición de su manera de enfocar su activismo político y su activismo en torno al tema del medio ambiente. Tú tienes razón, o sea, el bagaje de información que hoy día tenemos sobre lo que está ocurriendo en el planeta es que eso es lo esencial. Entonces, perdóname, déjame apuntalar una cosa ahí chiquita. Eso es lo esencial. Estás tratando de hacer sentir culpable a una niña de 16 años porque ella ha leído, asimilado, entendido lo que han escrito los adultos del estropicio que hay. Y porque lo ha entendido, lo ha leído y ya la evidencia está por todas partes. Si ella alza su voz, tú dices no, porque sabes que esto es una guerra intergeneracional entre los pendejos y los viejos. El texto de la Boétie que yo recomiendo leer se llama además El Contra Uno o
el escrito, el ensayo sobre la servidumbre voluntaria. O sea, maestros que le piden a los niños que no tengan actitud crítica y que se sometan a la servidumbre voluntaria sobre las ideas que ya están preconcebidas, las gradualidades, etcétera. Por favor, están impidiendo un elemento central de lo que ha sido el desarrollo de la cultura occidental, por lo menos, que es el espíritu crítico, ¿no es cierto? Y la capacidad. Cuando los jóvenes empiezan a hablar, hay que poner atención, hay que escuchar, porque es un cambio vocal de fondo. Y lo que tenemos es eso, un cambio de fondo. No. Y la Greta, de alguna manera, lo expresa. Ahora, yo he dicho acá, en editoriales, que cuando tú escoges a una persona como un símbolo de una causa, pueden pasar una serie de cosas con esa situación. Las situaciones comunicacionales no son fijas ad eternum, no se posicionan en la misma situación de siempre. Puede ser de que el discurso se repita, puede ser de que la persona, después de verla tanto tiempo, tú ya consideres que no hay novedad, puede ser que haya otras personas que emerjan y que también compartan el liderazgo que tienen esas personas. Todo eso puede ser. Y de hecho, cuando tú generas una campaña, hay que tener sumamente cuidado quién es la persona que la encabeza, quién es la persona que la tiene. La situación, creo yo, interesante de esta campaña es que no se podría haber hecho, quizás en términos racionales, no se podría haber hecho de una forma muy distinta si lo que tú estás buscando es que el futuro sea distinto a como es el presente. Porque tú no vas a estar allá. Tú no vas a estar allá. Un filósofo español, José Antonio Marina, tiene una frase muy bonita que dice que los niños son los mensajes vivos que dejamos para un tiempo donde nosotros no vamos a estar. Y esa es la importancia del asunto. ¿Qué mensajes vivos dejamos nosotros para un tiempo en el cual nosotros ya no vamos a estar? ¿Qué mensaje le entregó Peña a su comunidad universitaria? Comunidad universitaria, a sus cabros que están ahí entrando. La gente domestíquense, no sean giles. Lleguen a estudiar y sean genios hasta un punto, y desde ahí hasta que lleguen a la suficiente edad que tengan, recién ahí pueden ser considerados nosotros educamos capaces. Zorros. Claro. No educamos erizos. Es una cosa, a mí me pareció muy curioso porque... Curioso, en fin. No, es curioso realmente. Pero bueno, por la influencia que tiene además Peña en sus columnas, en fin, qué sé yo, en el lector promedio de periódicos que todavía persiste, sobrevive a la crisis de los medios que trajeron los medios digitales. Oye, todavía hay algunas otras cosas que sería interesante. Oye, viste que nosotros tenemos en América Latina una obsesión que afortunadamente en Chile tiene ciertos resguardos, si tú quieres, constitucionales. Pero no sé si has visto que salió un sondeo en Bolivia diciendo de que Evo, que va a ir ahora por tercera o cuarta reelección, puede ganar en primera vuelta eventualmente, pero eventualmente puede ser que pierda en segunda. Pero el punto es que este es un continente bien curioso, es un continente donde las personas que llegan a determinados cargos de máxima poder político, son presidentes o son jefes de gobierno, de repente les nace la idea de que no pueden salir. Nosotros tenemos constitucionalmente este asunto de que tú puedes repetirte el plato siempre y cuando haya un intervalo entre tú y la próxima presidencia. Y así ha pasado 2 veces con el presidente Piñera y 2 veces con la presidenta Bachelet. Pero esto de que alguien diga, a ver, cambiemos la Constitución o desconozcamos determinadas cláusulas para que tú no te bajes del trono, es una cosa bien especial. Funciona en algunas monarquías
por cierto, orientales, pero en el caso de América Latina es muy común que haya personas es parte que... de la cultura cambiar la Constitución para volverse a elegir. Para volverse a elegir es una cosa bien curiosa y que además sea históricamente bastante aceptado por parte. En el momento del cesarismo político en América Latina incluso era déjame participar en política solamente. Velasco Ibarra, el último caudillo de la oligarquía, escribió un libro, un amigo ecuatoriano de apellido Cubi, no me acuerdo el nombre, denme en un balcón, decía, y seré presidente. ¿Ah? O sea, esta capacidad de manipular las masas pasó a manipular las instituciones, a interpretarlas. En Ecuador eran maestros en eso. Yo viví en Ecuador y conozco muy bien el proceso político ecuatoriano. El León Febres Cordero, un presidente que tenía una minoría en el Congreso, se apoyó en un artículo de la Constitución que decía que el presidente estaba obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución, y rodeó el Congreso porque dijo que interpretó de su manera que el Congreso estaba haciendo una cosa que era inconstitucional. Y por lo tanto, como él estaba obligado a hacer cumplir la Constitución, le puso alrededor del Congreso una guardia y no dejaba entrar a los congresistas y además los presionaba para que dictaran lo que él quería. Técnicamente un golpe de Estado. Pero había toda una discusión constitucional en ese momento, ¿no es cierto?, en si era legal o no legal y qué significaba el artículo. Hoy día lo que está pasando a propósito de Evo Morales es más o menos lo mismo. Porque además en el caso específico de Bolivia se daba la cosa curiosa de que si tú llegabas tercero eras el presidente en la segunda vuelta. Sí. Todos los terceros eran los que tenían la mejor chance porque tenían dos coaliciones sobre las cuales podían armar y sumar, pero con la obtención de un poder ejecutivo específico, y entonces el presidente era el tercero, Jaime Paz, en fin, qué sé yo. Todos estos fueron terceros y llegaron a la presidencia de la República así. Entonces, es una monarquía, esta es casi una monarquía constitucional, y Chile se acerca rápidamente a esto. ¿Tú crees? Mirá. Pero nosotros por lo menos hemos respetado los plazos. Digamos. Hemos respetado los plazos y las alternativas, pero mira la discusión en la oposición a propósito del caso OAS, ¿no es cierto?, que viene más pesado de lo que se imagina todo el mundo. Aparecieron paraísos fiscales. Claro, y entonces la expresidenta Bachelet dice, no pienso, no quiero, ni seré candidata presidencial, y empieza a ponerse un montón de gente en la chaqueta de presidente y de candidato. Puros candidatos. Y en la derecha, puros candidatos también, para suceder... Ya está bien, pero son candidatos que suceden a quien está. No es como el caso de Maduro, no es como el caso de Evo, no es como el caso de los militares brasileños. Pero que en el caso de Michelle Bachelet, si no aparecía OAS... no tengo idea. Todavía estaba flotando en el aire el regreso de Michelle Bachelet. Sí, pero ese contrafactor no lo sabemos. Sí, pero ese contrafactor no lo sabemos. Si que ella estaba dispuesta o no estaba dispuesta. Pero el caso es que aunque fuera así, y aunque el presidente Piñera estuviera pensando en una tercera oportunidad después, cumpliría con la lógica estrictamente constitucional. Sí. Que es de que no puedes hacerlo seguido. Si la cosa fascinante es cuando tú dices, ya estoy acá arriba, creo que lo he hecho extraordinario, ¿y por qué me tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir? Bueno, mira, la gente lo pide, ay, quédate. Está dando vuelta la idea de... Pero Fernando, y armas la cosa, inventas situaciones, compras gallos. Fernando, pero hay que reconocer que en Chile hace rato que da la vuelta a la reelección. Hace rato. Funciona por los parlamentarios. Continúa. Sí.
Continúa. Bueno, de hecho en el primer gobierno del presidente Piñera, acuérdate, hubo un intento de poder hacer el sistema estadounidense, es decir, de que tú puedas tener un presidente con una reelección instantáneamente después a reloj seguido. Pero no prosperó. En el caso de América Latina, lo curioso es que tú sientes que eras casi como el político elegido, así. ¿Ah? Bueno, yo creo que sí, que es muy particular el sistema, los sistemas políticos latinoamericanos son muy, muy particulares. Oye, déjame recomendarte una serie nueva. Ya. Te va a gustar. Es bien gringa al principio, pero después se empieza a poner un poquitito más heterogénea en términos de, porque podría darse en cualquier situación. Pero al principio es bien gringa los 2-3 primeros capítulos. Se llama The Politician, que es el político. Acaba de salir. Ah, mira. Es una... tiene norteamericana. Sí, tiene a varias, personas norteamericanas. Trata básicamente de la obsesión de un determinado personaje. Parte cuando él está compitiendo por el centro de alumnos de su high school, de su secundaria, mientras se está postulando a Harvard en el último año. Y su objetivo es ser presidente de Estados Unidos. Y cómo desde la educación media, todo lo que gira en torno a él está orientado exclusivamente a ese objetivo. Todo alrededor está orientado a ese objetivo fundamental y primordial de ser presidente de la República, de Estados Unidos. Está muy bien hecho porque es bien interesante, tiene estas cosas bien gringas, tiene asesores desde ya chiquititos que son asesores, como son los asesores de los políticos, es decir, tipo entregados a la causa de este líder. Tiene adversarios con los cuales tiene que habitar y convivir, tiene situaciones personales que tiene que ocultar, tiene otras situaciones que le gusta mostrar, tiene opciones que tiene que tomar para rodearse de gente que manden un mensaje simbólico de que lo que él representa, un discapacitado por acá, un afroamericano por allá, y todo eso se selecciona, todo es un acto de colocar los alfileres en el lugar correcto del tablero. Pero está bien entretenida, yo creo. Yo creo que hay un tema que está surgiendo en Chile fuerte a propósito de cuáles son, más allá, digamos, de la incidencia de la economía, cuáles son los vectores del poder político institucional futuro del país. Porque es evidente que el Congreso ha perdido resonancia. El Senado se ha transformado en un elemento ya muy de co-gobierno con el Ejecutivo y en un cenáculo que no tiene elemento de representación, ¿ya? No es el Senado norteamericano que representa estados, ¿no es cierto? Representa territorio. Aquí no. Los senadores se eligen y se representan a sí mismos. Y pueden eso no le va a gustar nada a los senadores, que representan a sus circunscripciones. No, porque la elección de los gobernadores regionales va a plantear un dilema y cada vez van a tener más funciones, porque una vez creado el órgano, y si éste tiene voluntad de pelea y tiene un territorio político que defender, lo va a hacer. Y entonces una parte importante de la carrera política va a empezar a pasar por los gobernadores regionales. Yo no sé, hoy día, el último día para que la gente de gobierno se manifieste quién se va. Se va Alejandra Bravo, ¿no es cierto?, de Bienes Nacionales. No sabe qué es lo que va a hacer, etcétera, pero bueno, ella estaba en medio de la pelea del PRI y la participación del PRI en el gobierno. Pero, ¿quién es más?
Es muy importante, por eso es importante lo de Salaverry y por eso es importante despejar una serie de cosas. Yo creo que el escenario político nacional está cambiando y va cambiando para llegar a un sistema unicameral, un presidencialismo con vicepresidente y con elecciones seguidas. O sea, con reelección inmediata. Con reelección inmediata. Con una reelección inmediata. Son 8 años. Y yo creo que eso está determinado básicamente por el éxito de Piñera y de Bachelet. A ver, pero espérate. ¿Tú crees que eso es más probable que del sistema semipresidencial que propusieron en su momento Carlos Larraín con Nacho Walker y que de hecho se ha reflotado ahora últimamente la democracia cristiana? No, yo creo que porque ahí tú tienes la figura para morigerar las turbulencias de los gobiernos, te la da este personaje de jefe de gobierno que actúa como el fusible. Sí, pero yo creo que hay una transacción que es muy importante. En Chile, la constitución económica y la constitución política tienen que ser acompasadas y tienen que ser sincronizadas, pero son dos campos diferentes. Y el campo del Ejecutivo es el campo de la Constitución económica, ¿ya? El de las realizaciones, las asignaciones, prioridades, etcétera, y eso necesita una expresión política continua que es transversal. Hoy día se le llama eso el transversalismo de esto, en fin, qué sé yo. Pero tiene que haber una expresión de reglas del juego que permita que el modelo que está tambaleando, por defecto muchas veces de los propios administradores, los propios propietarios económicos del modelo, como ocurre con la AFP, por ejemplo, tenga un punto de referencia en toda esta institucionalidad que el país ha sido ducho en crearse. Sí. Banco Central, etcétera, autonomía, superintendencia, Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y el mundo político, el gobierno político del país, político propiamente tal, en el sentido del gobierno interior, seguridad, defensa, orden, hábitat territorial, etcétera, también lo necesita. Entonces yo creo que estamos cerca de una fórmula semipresidencial con un parlamento y con un vicepresidente, ¿no es cierto?, que puede ser el encargado, no el ministro secretario general de la presidencia, sino el vicepresidente encargado de asuntos políticos con el Parlamento, el presidente de la función ejecutiva y una reelección inmediata. Acaba de salir unicameral. Acaba de salir la cifra de desempleo de junio y agosto. ¿Cómo vamos? Tírate, número. No, yo creo que debemos estar unos 2 o 3 puntitos más arriba que los de más desempleo que el 7,2%. 7,2%. Esto, bueno, vamos a conversarlo más adelante. Estábamos con 6,9 creo. 6,9. 2 puntitos, 3 puntitos arriba. Ahora. Son décimas. Son décimas. Pero, Fernando, esta es una época de auge de empleo que se contabiliza como empleo. Viene la preparación de las viñas, el mercado. Lo que pasa es que la sequía nos está golpeando con el empleo en el campo. O sea, aquí hay temas y las regiones van a empezar a van a necesitar interlocución. Yo no me imagino al gobierno, el próximo intendente de Osorno, te lo digo sinceramente, no me imagino con los peleadores que son esa gente, el espíritu que tienen ancestral, cómo van a enfrentar la relación con el centro. Ya, esperemos eso. Gracias, Thiago Escobar, por haber estado con nosotros. Volvemos en un ratito. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.